Seguimos ahora en Científicos Industria Argentina hablando con la doctora Patricia Alvarado. Patricia, yo terminaba el bloque anterior diciendo que me parece que en la agenda de la gente que vive en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, no parece haber un sismo en ciernes en ningún momento. No está en la agenda. Pero usted se sonreía cuando yo dije eso. ¿Por qué? Sí, me sonreía porque hay antecedentes de algunos sismos que ocurrieron en 1845, 1888, relatos de Ameguino, que también hablan de algunos sismos no tan grandes como estos que hablamos de San Juan o de Mendoza, pero sí que han sido perceptibles, algunos que se han localizado en la cuenca del Salado, e incluso después del terremoto del 2010 de Chile, se habló de que Buenos Aires se había movido unos centímetros, y entonces eso nos habla de cómo puede reacomodarse como una respuesta a los grandes terremotos que ocurren en el margen chileno. Entonces, no es que sean estas zonas tan estables como las clasificamos, sino que también en un mapa de peligro sísmico uno quiere ver también cuál es el grado de exposición de estas zonas, como si ocurriera un sismo con la energía que tienen, ¿no? Tengo dos preguntas inmediatas para hacerle. La primera, ¿cómo ingresa su esposo? No en su vida personal, que es un problema suyo, o una satisfacción suya, sino cómo interviene y cómo se integran profesionalmente. ¿Qué hace el doctor Sáez? Bueno, mi marido él no es doctor, él es un informático, hace toda la parte de programación, de puesta a punto de equipos, toda la parte de informática, de computación, pasa mucho tiempo con becarios, sí, modelado de formas de onda, en el mismo grupo de sismotectónica que le llamamos, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Y tenemos un rol, digamos, de equipo, tanto en la casa como en el trabajo. ¿Y cómo? Porque aparte hay un premio involucrado, que es el premio L'Oréal. ¿Quiere hablar por qué, cuándo le dieron el premio y por qué se lo dieron? Ha sido un honor, muy emocionante, porque lo considero un premio muy simbólico, en el sentido de hacer una apuesta, digamos, cuál es la labor de la mujer si es que elige la ciencia. Y fue una propuesta para estudiar a los terremotos históricos y modernos, para poder verlos en un mapa de peligro sísmico, es decir, ver cuáles son las zonas de mayor y menor peligro en base a antecedentes que tengan una cuantificación, un número. Argentina es un país sísmico, de norte a sur. En el año 1949, por citar un ejemplo, Tierra del Fuego tuvo terremotos que han sido más grandes que los que conocemos para San Juan. 2 terremotos separados por 8 horas. Entonces, todos estos antecedentes nosotros tenemos que ponerlos en un mapa que midan su energía digamos, con las mismas herramientas. ¿Y hay manera de medir lo que pasó en el año 49? Hay manera, tenemos registros. Cuando vamos a los terremotos históricos, dependemos de un registro que está en papel ahumado o en microfilm, en el mejor de los casos, preservado en algunos observatorios mundiales, algunas colecciones. Usted no sabe qué ganas me dan de llorar porque yo nací en el 49 y usted está describiendo algo como si estuviéramos hablando de lo que pasaba hace 500 años, cuando iban las palomas mensajeras, etc. Hay que tener en cuenta que la era instrumental sismológica es de principios del siglo pasado. Es muy reciente cuando nosotros queremos ver estos fenómenos que suceden en escalas de cientos y miles de años. Mientras nosotros estamos hablando, uno puede pensar, puede imaginar que todo se está moviendo, aunque se mueva en forma muy imperceptible que yo no me llegue a dar cuenta. Sí, tal cual. El planeta se mueve permanentemente, son micrones, son movimientos a veces imperceptibles, y puedo medir un sismo que ocurre en este lugar o uno que ocurre en otra parte del planeta en un mismo instrumento. Entonces, el gran desafío es no perder nada de información, estar muy bien preparados ante la ocurrencia del próximo. Tenemos terremotos modernos como el que ocurrió en el 2004 en Catamarca, por ejemplo, o los más recientes, el de Salta del 2010, que ocurrió 8 horas más tarde que el terremoto de Chile, donde hemos sido capaces de cuantificar su energía, sus réplicas, determinar muy bien cuáles son esas fallas geológicas que son las que se mueven cuando ocurre un terremoto. Si yo tengo un mapa de todas estas fallas que están en profundidad, podemos entonces evaluar cuál es la frecuencia de que se muevan y cuál es el movimiento en aceleración del suelo puesto en un mapa de peligro sísmico. Le voy a hacer una última pregunta ahora. Muchas veces, hace no mucho tiempo, ahora un año, leí un libro donde un señor le hacía unas preguntas a algunos científicos, creo que eran 20 o 30, y les decía, si usted pudiera decir algo, afirmar algo que no puede probar, ¿qué sería? O sea, ¿qué es lo que usted cree que pasa, pero no tiene, como científico no tiene todavía las pruebas suficientes o como para publicarlo o para anunciarlo
digamos, al mundo. Sí. ¿Usted cree que hay algo que está pasando que todavía no tiene las pruebas para demostrarlo? ¿Podría decir que cree que está pasando algo en su área, naturalmente? Sí. ¿Qué diría? Por ejemplo, sé que van a seguir ocurriendo terremotos y en los mismos lugares donde hemos tenido estas fallas, estos que ocurrieron en el 44, en el 77. Y también sé que nos vamos a acercar a la predicción, pero no es en este momento. Necesitamos... ¿Pero cuándo va a pasar eso que usted dice? No, bueno, porque digamos que va a pasar, que va a haber otra vez un terremoto, ¿Cuándo? me parece muy arriesgado de decir. No, porque cada falla tiene una recurrencia, se acumula esfuerzo que es liberado por terremotos, y entonces cuando uno tiene esfuerzo, la manera de liberar esa energía es donde ya existe una discontinuidad, una falla. Sí. Entonces es más improbable que ocurran en zonas que no tienen asociada una falla. Si yo tengo un estudio muy bueno del subsuelo, claro, es más fácil poner, digamos, cuáles son las zonas donde se pueden esperar estos grandes terremotos. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. La doctora Patricia Alvarado vino especialmente de San Juan para participar de este programa y naturalmente nos hemos educado durante un rato sobre lo que sucede en la vida de personas que están todo el tiempo, me imagino que usted debe dedicarle más allá de su esposo y sus hijos, muchas horas de su día tratando de determinar qué es lo que pasa con los terremotos, en este caso en la Argentina. Gracias, gracias por haber venido. Muchas gracias. Nosotros seguimos con el programa. Tras la extinción de los dinosaurios, hace millones de años, Sudamérica fue una isla. En ella vivieron los animales más raros que podamos imaginar. Hace unos pocos millones de años, el surgimiento de América Central la reconectó con el mundo. Esta es la historia de ese contacto. Nosotros vemos al pasto como un elemento decorativo o una alfombra, pero esto es comida. Atractiva comida para especies grandes con dientes machacadores y grandes cámaras en su sistema digestivo que le permiten incorporar ese pasto, y esas cámaras están llenas de bacterias capaces de degradar la celulosa. Esta comida era utilizada por varias formas herbívoras, algunas de ellas colosales, en especial los perezosos gigantes, como los milodontes, megaterios, elidoterios, y también un sinnúmero de otras formas, producto de la evolución de un continente isla, Sudamérica. Una vez establecido el puente terrestre, los grandes herbívoros pudieron desplazarse entre los continentes. Los perezosos que había acá fueron hacia el norte, llevándose con ellos algunas aves que desparasitaban sus lomos, o los escarabajos que degradaban su bosta, y a la vez los grandes herbívoros del norte se adentraron en las planicies sudamericanas, en especial elefantes. Sí, grandes elefantes de hasta 4 metros de altura que recorrían nuestras pampas, que vivían y morían dejando sus enormes esqueletos y colmillos tan grandes como columnas. El sistema de las planicies pronto les dio la bienvenida. Los escarabajos pusieron huevos en su bosta y todo siguió como siempre, hasta hace unos 10.000 años, en que no sabemos por qué los grandes mamíferos se extinguieron de Sudamérica para siempre. Después de la pausa, diseño argentino en la carrocería de un tren ecológico en Brasil. Y llega un nuevo planteo matemático de Adrián Paenza. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más.
porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste, porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada, porque llamaste y denunciaste, porque llamaste y pediste ayuda, porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Presidencia de la Nación.